Salmos capítulos 107 y 108. El capítulo 107 es un salmo que alaba la liberación o alaba a Dios por su liberación y da cuatro imágenes de cómo Dios libertó al pueblo de Israel, y termina después con una parte donde alaba a Dios porque Dios transforma tanto la naturaleza como la situación de los hombres. Vamos a empezar. El verso 1 inicia con una dedicación a Dios, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta alabanza está dirigida a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por eso está dirigida a Dios. En los versos 2 y 3 se nos menciona el contexto de este salmo. Díganlo los redimidos de Jehová. Es decir, cuando Dios congregó, porque ahí dice, y los ha congregado de las tierras. Cuando Dios congregó, cuando Dios trajo de regreso y reunificó a su pueblo, al remanente, ellos fueron cautivos en otras tierras y Dios los reúne de nuevo. Ese es el contexto de este salmo. Versos 4 al 9, se alaba a Dios por la liberación de los perdidos en el desierto. Anduvieron perdidos por el desierto, hambrientos, sedientos. Y dice, clamaron a Jehová en su angustia y Dios les respondió y los libró de sus aflicciones. Eso se va a repetir en las siguientes imágenes, figuras que el salmista usa. Esta es la primera, que Dios liberó a los perdidos en el desierto, de esos que fueron esparcidos, esos que fueron cautivos. Cuando ellos regresan, Dios los libertó. Ellos clamaron y Dios los libertó de sus angustias. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Vivimos en el desierto del pecado, nos alejamos de Dios, perdidos de Dios, pero clamamos al Señor y Él nos ha librado también ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón. La segunda figura que ocupa el salmista está de los versos 10 al 16. Ahora Él liberta a los cautivos, los que estuvieron cautivos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Cayeron, no hubo quien les ayudase, ¿no? Esas, sus prisiones, sus trabajos forzados, las cadenas, las dificultades que ellos vivieron, las está describiendo aquí. Pero también dice que ellos clamaron a Dios y Dios los libró de sus aflicciones y rompió sus prisiones, ¿no? Este estribillo se repite, ¿no? Anteriormente en el verso 8 ya se había dado y se vuelve a repetir. La tercera imagen o figura que el salmista usa está de los versos 17 al 22. Aquí se alaba a Dios por la liberación para los enfermos y los que están cercanos a la muerte, ¿no? Dice que fueron afligidos a causa del camino de su propia rebelión, y a causa de sus maldades. Y dice que llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, se repite nuevamente eso, y envió su palabra y los sanó. Ellos fueron sanados por el poder de la palabra de Dios. De los versos 23 al 32 se nos da la cuarta figura, la cuarta imagen. Alaba a Dios por la liberación para los que están en mares peligrosos. Cuando Dios reunificó al pueblo, ellos tuvieron que venir, muchos en barco, en el mar. Y el mar, pues dice aquí, encrespan sus ondas, suben hasta los cielos, descienden hasta los abismos, y ellos sentían que sus almas se derritían. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él, se repite nuevamente, y Él los libró de sus aflicciones. Es decir, aquí Dios guardó a todas estas, al remanente de Israel que regresaba cuando los estaba reuniendo del peligro del mar. Y finalmente, de los versos 33 al 38, habla de cómo Dios transforma la tierra, ¿no? Dios transforma a veces por la maldad de los hombres, transforma de una tierra fructífera a un desierto, o a veces también transforma el desierto para ser convertido en estanques de aguas. Dios tiene ese poder por su misericordia o por su juicio. Y también nos habla de cómo Dios transforma a hombres, levanta de la miseria al pobre, lo hace estar con sus familias como rebaños de ovejas. De los versos 39 al 42 nos dice cómo Dios transforma a los menoscabados y abatidos.
Por todo esto hay que tener sabiduría. El verso 43 nos da un llamado a la sabiduría. ¿Quién es sabio y guardará todas estas cosas? Es decir, el salmista nos invita a ver cómo Dios obra liberando a su pueblo de las diferentes formas que ya lo vimos y cómo Dios transforma al mundo, transforma la naturaleza, transforma a los seres humanos. Y este salmo se convierte de un cántico de alabanza ahora en un salmo de sabiduría. Debemos entender y comprender que Dios obra y que Dios está en control. Ese es el Salmo 107. El Salmo 108, vamos al Salmo 108, es una petición de ayuda contra el enemigo. Este cántico o salmo sí es de David. Ahora, este salmo es una recopilación de varios salmos. Está tomando textos de algunos salmos. Es el Salmo es el Salmo 57, el Salmo 60. Toma de varios salmos y hace este otro salmo, que es el 108, en un momento determinado, en una situación donde están a punto de salir a la guerra. Esto nos enseña que podemos usar las palabras de la escritura para acomodar nuestra oración, para hacer un salmo nosotros de diferentes partes de la escritura y enfrentar cualquier situación que estemos pasando, ¿no? Bueno, los versos 1 y 2, él está aquí hablando de que su deseo de alabar a Dios es serio. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. David le canta a Dios con la fuerza de su corazón. No es solamente allí, no, es con mi corazón está dispuesto. Menciona que lo va a alabar con música, salterio y arpa. La ferviente alabanza ofrecida a Dios era musical, porque David era un músico muy hábil y se podría decir que esta habilidad era parte de su gloria, así lo menciona ahí, ¿no? Versos 3 y 4 dice, a ti cantaré salmos entre las naciones. Es decir, su audiencia eran las naciones. Él quería que todo el mundo supiera y viera que lo alabara. Versos 5 y 6 hay un clamor de la exaltación a Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Versos 7 y 8, él declara el dominio de Dios sobre Israel y sobre toda la tierra. Y en el verso 9, él declara el dominio de Dios sobre las naciones, sobre Moab, sobre Edom, sobre Filistea. David está alabando a Dios y declarando que Dios reina antes de salir a la guerra, ¿no? Está hablando en fe y con una confianza en Dios. Versos 10 al 13 habla de la confianza en Dios y en la ayuda que Él traerá. Ahora David va a terminar el salmo diciendo, en Dios haremos proezas. La fórmula de David era simple, ¿no? Era confiar en Dios, porque sin Dios no se puede hacer nada. En Dios haremos proezas y Él, no nosotros, lo hará a través de nosotros, pero Él hollará a nuestros enemigos. Así sale a la guerra en esta ocasión David cantando este salmo, declarando que Dios está con él.